necesita un Salvador y es Cristo Jesús. Es lo que el decreto está diciendo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores y judío como gentil, al final del día necesitamos a Dios. Los gentiles se regocijan por la consolación. ¿Qué significa eso? La carta básicamente dice, ustedes son parte de la familia de Dios. Ustedes por la sangre de Jesús son parte de la familia de Dios. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pero me encanta lo que pasa después. Dice, pasaron ahí un tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos. Dice, pueden regresar ustedes a Jerusalén, regresen. Pero Silas dijo, no, yo me quiero quedar aquí en Antioquía. Y Pablo y Bernabé continúan en Antioquía enseñando la palabra del Señor, subrayan eso en sus Biblias, y anunciando el Evangelio a otros muchos. Quiero que entiendan esto, iglesia, hay una gran diferencia entre anunciar y enseñar. Y les voy a explicar por qué. El anunciar el Evangelio, ves, Pablo aquí y Bernabé tienen un ministerio que tiene dos enfoques. Primero, el enfoque siempre ha sido para ellos la evangelización, ¿sí? O traer a otros a Cristo Jesús. Y ellos ahí están anunciando el Evangelio. Pero hay una gran diferencia porque ellos ven una necesidad y continúan en Antioquía haciendo ¿qué? Enseñando la palabra de Dios. ¿Qué es enseñar la palabra de Dios? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Personalmente yo creo que la iglesia de Cristo hoy está bien desnutrida, las ovejas de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente va a la iglesia para ser entretenido y no para realmente ser enseñado la palabra de Dios. Oh, el mensaje del pastor hoy no me movió. Entonces tú estuviste en la iglesia por la razón equivocada. Porque debes de venir a la iglesia para adorar al Señor y aprender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No para ser movido por el pastor. Porque primero, si el pastor te mueve, wow, lástima por ti. Pero yo prefiero que Dios me mueva a mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso va a ser duradero. Hace falta de una buena enseñanza en la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Hace falta una buena enseñanza de Dios porque en Oseas, profeta Oseas, capítulo 6, dice, por falta de sabiduría perece mi pueblo. Por falta de sabiduría el pueblo de Dios ha sido trasquilado. Por falta de sabiduría el pueblo de Dios ha sido abusado. Y es nuestro deseo siempre quererles enseñarles toda la palabra de Dios. De hecho, Pablo cuando se despedía de la iglesia, cuando iba rumbo a Jerusalén, él les dijo a los ancianos en Hechos 20, 26 al 27, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Mis manos están limpias porque no he rehudido darles todo el consejo de Dios. ¿Cómo puedo yo declararles a ustedes que yo les he dado todo el consejo de Dios, al menos de que yo te enseñe la palabra de Dios de pasta a pasta? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo no estoy en contra de los estudios temáticos, no estoy en contra de las prédicas temáticas, porque hay veces el pastor viene y tiene una palabra del Señor para ti, gloria a Dios. Pero ¿cuántas personas, y se lo digo a los que están viendo en Facebook Live, has estado tú en la iglesia, cuántos años y no te han dado o enseñado un solo libro de pasta a pasta, de su primer capítulo hasta el último? Nosotros en nuestro primer año, cumplimos un año la semana pasada, amén. Estuvimos aquí, tuvimos nuestra celebración. Ya cubrimos el libro de Primera de Juan, ya cubrimos todo el libro de Génesis, vamos en Éxodo 15 y ya vamos a la mitad del camino en Hechos, en el libro de los Hechos. ¡Wow! So ya enseñamos 2 libros, Juan, Primera de Juan, todo el libro de Génesis. Ya vamos a mitad de camino en Hechos, mitad de camino en Éxodo. Gloria a Dios. Entonces yo le pregunto, porque yo le doy gracias a Dios y yo creo que ustedes son una buena iglesia, muy nutrida. Y están creciendo, están aprendiendo nuevas cosas. Y están diciendo, wow, yo nunca había visto esto, pastor. Porque ahora lo miro en su contexto. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo has estado en la iglesia y alguna vez te han enseñado aunque sea un libro? Right?
Y Pablo dice, yo en erudido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Cuántos pastores pueden decir hoy en día, yo no he erudido anunciarte todo el consejo de Dios? Mis manos están limpias. No, él se queda ahí con Pablo, con Bernabé, y me encanta porque están nutriendo a la iglesia, están nutriendo a las ovejas de Dios. Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y miren lo que dice en Isaías 28:10, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, un poquito allá. Estamos hablando de enseñar toda la palabra de Dios. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, poquito aquí, poquito allá. Pero tristemente muchas iglesias van y nomás te dan de aquí y de allá y de aquí y de allá y crean su propia doctrina. Y Pablo dice, no, yo les voy a enseñar la palabra de Dios. Hechos, verso 36, miren lo que pasa, guys, porque aquí las cosas se ponen interesantes. Acuerden esto, Pablo y Bernabé, que empezaron el primer viaje misionero, fueron, plantaron iglesias, convirtieron a muchos. Pablo, Bernabé, que pusieron una frente unida contra estos judíos que venían de Jerusalén, que venían y decían, no, tienes que ser circuncidado y tienes que guardar la ley para ser salvo. Y ellos en una frente unida dijeron, no, es por gracia y solo gracia y por fe en el nombre de Jesús. Estos dos varones que hicieron tanto por el reino de Dios. Miren lo que viene. Verso 36 dice, después de algunos días, dice Pablo, dijo a Bernabé, vamos a volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. A mí me encanta eso, es el corazón de un pastor, Pablo. Quiero ir a visitar a todos, vamos. Y Bernabé dice, quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos, su sobrino. Dice, ok, vamos, pero yo quiero llevar a Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había, ¿qué?, apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando en las iglesias. ¿Qué pasó aquí, guys? ¡Wow! ¡Qué triste lo que estamos viendo aquí! Estás hablando de dos hombres, apóstoles, guys. Disculpe, a mí me conmueve. Dos apóstoles, dos hombres que aman a Dios. Dos hombres que han servido al Señor. Dos hombres que han arriesgado su vida. Y por un desacuerdo se separan y se van por diferentes caminos. Ahora hay mucha gente que ha tomado lo que dice aquí y dice, oh, esto fue ordenado por Dios y esto es algo bueno. Déjame te digo algo, esto no es algo bueno, pero la palabra de Dios dice que sí, todo Dios lo va a usar para el bien de nosotros. ¿Ok? Todas cosas sirven para bien. Aun cuando nosotros la regamos. Porque para mí personalmente aquí, ellos la regaron. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Fue Pablo? Yo no sé. ¿Quién estuvo correcto? ¿Quién estuvo incorrecto? No lo sabemos, no nos dice el texto. Lucas no nos dice porque eso no es importante. No es importante quién estaba correcto y quién estaba incorrecto. ¿Quién es Juan Marcos y qué pasó aquí? Si usted recuerda, en el primer viaje misionero, Juan Marcos abandonó al equipo misionero antes de llegar a Panfilia, ¿recuerdan? Ahora, la palabra de Dios no nos dice por qué y solo vamos a asumir, esto es mi opinión, no es mi opinión, solo son ideas que personas han pensado o creen, pero una vez más el texto no lo dice. Pero unos creen que Juan Marco estaba infeliz porque ahora Pablo era el líder del grupo misionero en vez de su tío Bernabé. Bernabé es el tío de Juan Marco. Y unos dicen que él dice, no, a mí no me gusta el liderazgo de Pablo, yo no quiero servir bajo Pablo y yo me voy a regresar. Ok, quién sabe. Otros creen que a Juan Marco le dio nostalgia y que él quería regresar a casa.
y que los abandonó y que regresó a casa. Ahora, la tercera teoría y la más probable, lo que muchos creen, y no sabemos, tú le puedes preguntar a Juan Marcos cuando llegues al cielo. Juan Marcos, quiero hablar contigo. Dime la respuesta. ¿Qué pasó? Right? Pero la verdad es que no va a importar. ¿Cuántos dicen amén? Right? Vamos a ser honestos, no va a importar. Pero tú vas a decir, Tony, a ver, yo quiero ver. Yo me quiero sentar con Pablo, guys. Y Juan Marcos, ¿qué pasó? Es que sabes qué, mira. Soy collón. Y venía en las montañas. Y me daba miedo. Y yo abandoné al equipo. Unos creen que él le dio miedo en las montañas porque venía la parte más peligrosa del viaje. ¿Quién sabe? No sabemos. O a lo mejor va a tener una idea completa, una respuesta completamente válida. Right? Pero el problema es que lo que pasó, Pablo lo tomó personal. Y a veces podemos tomar cosas personales que nos cegan. Right? De hecho, a veces hasta podemos olvidar lo que otros han hecho por nosotros. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué habla, pastor? Bueno, ¿estás listo? Aquí les va una bomba. ¿Quién fue el que trajo a Pablo cuando nadie se quería juntar con él, cuando él vino a Jerusalén recién convertido en el Señor? Y la palabra de Dios dice que nadie le tenía confianza, que todos le tenían miedo y que nadie se quería acercar. Había un varón que se llamaba Bernabé, que le dijo, ven, yo creo en ti. Y él vino y lo trajo y lo introdujo a los apóstoles, a los ancianos y a la iglesia. Y yo digo, hay veces nos olvidamos lo que otros han hecho por nosotros, que han venido a nuestro lado en los tiempos más difíciles y dicen, ven, yo voy a poner mi fe en el Señor y en ti, y voy a confiar en ti, ven. ¿Se acuerdan? Y yo les voy a decir algo, y esto es mi opinión. Yo aquí creo personalmente que Pablo es el que estuvo en error. El gran apóstol Pablo, porque él sigue siendo humano. Y sabemos que Bernabé es llamado el hijo de consolación. Y sí, a lo mejor Juan Marco la regó, pero déjame te digo algo. Juan Marco estaba ahí y dice, tío, yo quiero ir, ok. Yo la regué, tío, pero yo quiero servir y quiero hacer cosas para el Señor. Ok, mi hijo, vamos a tratar una vez más. Eso es un consolador. Uno que no se da vencido en otro. Uno que nunca dice, ok, ya perdiste si ya no tienes oportunidad. No, ok, we're going to try it again. Vamos a tratar otra vez. Pero Pablo aquí fue duro. Y dijo, no va. Yo digo, Pablo, te olvidaste, bro. Te olvidaste que también hubo un día en tu vida donde nadie se quería acercar a ti. Te olvidaste, Pablo, donde un día se te olvidó, Pablo, que todos tenían miedo y tuvo que venir el hijo de consolación a tu lado, tomarte de la mano y traerte para que tú puedas ser parte de la familia. Se te olvidó que a ti alguien te dio una oportunidad. Wow. Y a veces nosotros nos olvidamos. Y podemos ser bien críticos. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Ves? Pablo y Bernabé eran esos que, déjame te digo algo, en Cristo yo tengo familia en la cual yo puedo contar más que en mi propia familia de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Pero también tengo hermosa familia de sangre en la cual yo puedo contar. Más que ustedes también hay veces. Pero sí me explico. Hay veces tenemos esos familiares que realmente no puedes contar, pero tienes familia en Cristo. Que si tú tienes necesidad, ellos van a venir y te van a tomar por la mano y te van a ayudar y te van a levantar. En esos tiempos difíciles, pero déjame te digo algo, no te olvides de ellos. ¿Qué quiero decir con eso? Van a venir días, guys, donde tú vas a tener una diferencia de opinión. Y a lo mejor te vas a poner los moños y tú vas a ser el que va a estar en la carne y porque no van a alcanzar las cosas como yo quiero, entonces yo me separo de ti. Olvidándote todo lo que hiciste anteriormente.
olvidándote de las iglesias que plantaste, olvidándote de toda la gente que vino a salvación para el ministerio y la obra que tú hiciste con tu hermano, con tu hermana. Y porque te pones en la carne, te separas, porque noten algo, iglesia, Pablo y Bernabé no se separaron por una diferencia doctrinal. Pablo y Bernabé no se separaron por una diferencia doctrinal. Se separaron porque uno de ellos o los dedos de ellos estaban en la carne. Se separaron porque no dice ahí, y oraron y buscaron la voluntad de Dios, como lo hicieron los líderes en Jerusalén. No, se pusieron los moños. Pero lo hermoso de todo es que llega un día que Pablo llega a apreciar, amar a Juan Marco. Porque a veces yo creo que Dios ministró a Pablo en su tiempo, y yo creo que a lo mejor a veces dura tiempo, y yo creo que Dios vino y le dijo a Pablo, Pablo, tú estuviste mal. Y eventualmente llega el día que Pablo va y toma a Juan Marco y lo hace parte de su familia. Dice Colosenses 4:10, escribiendo en la iglesia en Coloso, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si va a vosotros, recíbanlo. Oh, qué bonito es eso. Según Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Dice, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Wow. Y finalmente a Filemón le dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿mis qué? Colaboradores. Para mí esto es un mensaje difícil porque yo he estado en la obra mucho tiempo y yo he tenido personas que han obrado conmigo y nos hemos separado por cosas que no son doctrinales, porque alguien estuvo en la carne, porque no fueron las cosas como yo quería, porque no se hicieron como yo quería. Yo me voy, yo no me quedo aquí. Y se olvidan cuando estuviste en el hospital orando por ellos. Y se olvidan cuando no tenían nada de comer, que tú estabas ahí llevándoles de comer. Y se olvidan cuando necesitaban oración. Tú ahí estabas orando por ellos. Pero ahora por alguna razón viene el enemigo, viene la carne y ya de repente Pablo se olvidó de Bernabé. Pablo se olvidó lo que hizo Bernabé por él. Y hay veces, guys, somos muchos más críticos cuando vemos el pecado de otro que cuando vemos el de nosotros. Dios nos ha llamado, guys, a caminar en unidad. Dios nos ha llamado a caminar en espíritu. A mí me quebranta mi corazón lo que pasó aquí. Sí, Dios lo usó para su bien. Ahora en vez de un solo equipo misionero, hay dos. Es cierto. Y más gente va a ser alcanzada. Pero de aquí en adelante realmente ya no oyes más de Bernabé. Hubiera sido mejor no que los dos hubieran tomado su tiempo, hubieran orado, hubieran recordado todo lo que Dios había hecho con ellos juntos. ¿Qué más grande no los hubiera podido usado Dios? Ahora Pablo va a regresar. Póngase a pensar en esto. Pablo le dijo, vamos a visitar a las iglesias que fueron plantadas, vamos a ver cómo están. Y ahora Pablo regresa con Silas. Pablo, ¿dónde está Bernabé? No sé, me peleé con él. No sé. A mí eso me da tristeza. A mí eso me da tristeza. Pablo cierra en Efesios, aquí vamos a cerrar. En Efesios 4, Pablo dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que vivas de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados.
con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros ¿en qué? En amor. Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, así también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. No te olvides nunca que tu hermano o tu hermana es hijo de Dios y es hija de Dios. No te olvides nunca que somos una familia. Y siempre dice, esforzándonos por preservar que la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Guys, tengamos cuidado porque el enemigo va a querer entrar y va a querer destruirnos y va a querer separarnos. Pero no nos olvidemos que en esos tiempos ahí siempre estamos unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén? Y si algún día tú tienes diferencia de opinión, solo toma un poco de tiempo antes de tomar cualquier decisión. Y dos, voy a cerrar con esto. El gran error que cometemos muchas veces. En Mateo 18 Jesús nos dice, si tu hermano cometió algo contra ti, si tu hermano te ofendió, ve tú y habla con él. Muchas veces nos vamos y nunca ni vamos a hablar con nuestro hermano y decirle, ¿sabes qué? Esto me ofendió o esto me dolió. Si tu hermano te ofende, te sientes ofendido, primero ve y habla con ellos. No hagas ninguna decisión antes de eso. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Padre, para mí este estudio fue bien conmovedor. Mi espíritu me duele, Padre, ver la separación de Pablo y Bernabé, porque los amamos a los dos y hemos visto todo lo que tú hiciste con ellos. Y me duele, Padre, no sé por qué. Me movió tu espíritu, Señor. Porque yo sé que esto no fue de ti. Dos hombres, dos apóstoles en la carne. Qué triste es eso. Y sí, Padre, tú lo tomaste y lo usaste para tu bien. Y en vez de un equipo misionero hiciste dos. Pero Padre, yo me imagino que tú tenías grandes, grandes cosas para ellos. Más todavía, Señor. Y todo porque nos permitimos que la carne venga y tome control en vez de tu espíritu. Hubo una separación. Pero lo hermoso de todo, que al final Pablo y Juan Marcos se reunieron. Yo hasta me imagino que algo le pasó a Bernabé, Padre, y que vino Pablo y tomó básicamente a Juan Marcos a su lado. Por alguna razón es lo que yo siento, como que algo le pasó a Bernabé y vino Pablo y dijo, vente aquí conmigo. Te damos gracias, Padre, que tú le ministraste a Pablo. Y yo te pido, si hay alguien aquí hoy, Padre, que esté separado de alguien por algún malentendido, por lo que sea, yo te pido que hoy les pongas ese perdón en su corazón, porque tu palabra lo dice. Y lo decimos cuando oramos al Padre Santo. Padre, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, Señor, llénanos de tu Espíritu y ayúdanos a esforzarnos a mantener el vínculo de la paz en el Espíritu. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos, Padre, a caminar como tú nos has llamado a caminar, dignamente. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Pongámonos de pie.